Muy bien, mis amados hermanos, ¿ya tienen Hechos? Algo muy importante, de Hechos 13 sigue Hechos 14, pero la historia continúa. Vamos a leer los 7 primeros versículos. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y las gentes de la ciudad estaban divididas. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licanoia y toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. A veces nosotros pensamos que cuando vamos a compartir el Evangelio, la respuesta de las personas que van a venir es: wow, yo quiero ir, yo quiero conocer. Tanto tiempo he vivido en la ignorancia que ahora quisiera considerar. Lamentablemente no es una realidad. Hay algo que es muy interesante y yo no sé si lo han notado. Esto sucede en las 3 instituciones que existen en el mundo. Eliana, ¿cuáles son esas instituciones? Por cada palabra que ella hable le voy a hacer una pregunta. Entonces, hay 3 instituciones en el mundo creadas por Dios. Si alguien quiere también que le pregunte, siga hablando y yo le digo. Entonces, hay 3 instituciones. El precio de ser pastor. Ser pastor está catalogado dentro de las 4. Al celular no le podemos preguntar, no se preocupe. Pero lo que sí nosotros podemos considerar es algo interesante. Que el mundo está conformado por 3 instituciones y no las creó el hombre. Se llama hogar, se llama iglesia y se llama Estado. Y el creyente permanentemente está en esas 3 instituciones. O sea, es imposible que escapemos, ¿no? Alguien me dirá: pero pastor, yo vivo solo. Ese es tu hogar. Hay hogares conformados por una persona. A veces es al comienzo de la vida, a veces al final de la vida. Los hijos también tienen que dejar el nido. Pero cuando nosotros tenemos personas en el hogar, en la iglesia, en el Estado, habrán 2 tipos de personas. Algunos que van a profesar la fe cristiana. El resto, no importa cómo se llame, cuál sea su etiqueta, serán los enemigos de Cristo, de la iglesia. La pregunta sería, en medio de la iglesia, ¿de cuál grupo tú perteneces? ¿De los que quieren escuchar de Cristo? ¿De los que le creen a los apóstoles, a los enviados de Dios, a los que predican la palabra? ¿O de los que te levantas en rebelión contra Dios, contra su Cristo, contra la iglesia y contra los que predican? Es que hemos olvidado que estamos en un conflicto entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Por eso hay cuánta misericordia de Dios que nos haya traído de las tinieblas a su luz.
¿Cuánta esperanza hay que nuestra vida cambie? ¿Saben? Nosotros no podemos cambiar. El que nos cambia es Dios por medio de su palabra. Y Dios ha tenido misericordia y te sacó del mundo. De un mundo que te ofrece placer, fortuna y fama a cambio de tu vida. Yo no he visto el periódico hoy día, pero seguro que ha habido un par de muertos. Porque el mundo así celebra. Un par de perdidos, alcoholizados, drogadictos, hundidos en su miseria. Pero estaban celebrando acá en Bogotá. Amados hermanos, la palabra del Señor en Marcos 8:34 dice: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, o sea, solo piensen en algo, palabras de Jesús. ¿Cuál sería la palabra que tú necesitarías de Jesús? Yo sé que todos nosotros traemos un sinfín de problemas, de salud, económicos, con los hijos, con la esposa, con el esposo, en el trabajo, siempre hay problemas. Porque el problema está relacionado con los pecados, hay cosas que no nos entendemos. Y tanto en el no creyente como en el creyente hay pecados, solo que en uno hay exacerbados del pecado. Entonces Jesús se acerca ¿a quiénes? A la gente y a sus discípulos y les dice una pregunta extraordinaria. Solo piensen, no en mí, sino que Jesús estuviera acá, porque algunos dicen, ay sí, yo hubiese conocido a Jesús. Creo que harían lo mismo que los demás religiosos. Pero aquí Él se acerca y les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Nunca en toda la Biblia el Evangelio promete, ven a Cristo y para de sufrir. ¿Sí me comprenden? Tú puedes hoy creer en Cristo y lo más probable es que no vas a ser sanado de tu enfermedad. Puedes hoy creer en Cristo, pero tu situación económica posiblemente no va a cambiar mucho. Puedes hoy creer en Cristo y tus problemas con tus hijos o con tu cónyuge aún continúan. Pero ¿saben cuál es la diferencia entre el cristiano y el no cristiano? En que el no cristiano sufre solo. Y en Cristo tú sufres de la mano de la palabra de Dios, de su Espíritu, de Cristo mismo, donde Él te está haciendo cada día más sabio. Y donde tú vas a entender un texto que está en la Biblia, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces tú piensas en tu problema y tú dices, Señor, gracias por ese problema. Y si ese problema tiene nombre, gracias por esa persona. Y los no cristianos, ¿qué hacen cuando encuentran ese texto? Y sabemos que los que no aman a Dios, todas las cosas no les ayudan a bien. Así sean ricos, estén sanos y les vaya muy bien en la vida. ¿Comprenden la diferencia? El Señor, cuando nos llamó a seguirle, no nos dijo que íbamos a parar de sufrir. ¿Por qué razón? Porque vivimos en un mundo mortal. En un mundo mortal. Un mundo finito. Quien está enamorado de este mundo no es una persona cristiana. El cristiano anhela la vida que es con Cristo en la eternidad. Y no es por las calles de oro, ni las calles de plata, ni el mar de cristal, ni porque no va a enfermar, ni va a envejecer. Es porque va a estar en la presencia de nuestro Señor. Es lo que entendieron los discípulos y los apóstoles. Por eso que es muy necio poner nuestra esperanza en las personas o en las cosas mortales. Dígame, ¿a qué no? Acá solo le voy a preguntar a los que son esposos. Cuando estaban enamorados, la esposa decía que iba al infinito y más allá con uno. 3, 4, 5, 10 años después, cuando están molestas con uno, ¿qué dicen?
Si quiere irse, yo no lo detengo. Bueno, también pasa al revés, ¿no? Los niños, los hijos, tienen 1 añito, 2 añitos, no nos ven y lloran. Los carga otra persona y se desesperan. Pero tienen 15, 16, 17 años y nos ven y se amargan. Pero ¿por qué llegaste temprano? Qué curioso, mis amados hermanos. La Biblia dice, el que no carga su cruz y no viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Queridos hermanos, por gracia de Dios, muchos de nosotros hoy hemos creído en Cristo. Esas cosas adversas en la vida, yo los quiero invitar a algo. Tome su cruz y siga a Cristo. No sufra solo. No la pase solo. Entienda que ese es el camino que Dios le está dando para que se aferre a Él, le conozca a Él. Nosotros no somos salvos por confesionalidad. ¿Qué significa eso? O sea que, es que yo soy cristiano. No, si tú eres cristiano, tú tienes que ver que Dios está obrando en ti. Le leo un texto para entenderlo. Juan 14, 21, 24. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. ¿Alguna vez tú has dicho yo amo a Dios? Porque algunos piensan que aman a Dios porque dicen, es que yo soy cristiano. No, otros yo he escuchado, es que yo amo a Dios porque canto himnos. Los que cantan otro tipo de música no son cristianos. Yo amo a Dios porque mi iglesia es reformada. Yo amo a Dios porque yo creo que la salvación no se pierde. No, la Biblia dice que si tú amas a Dios, tomas tu cruz y aprendes a obedecer. Es que la gracia no es una licencia para pecar. Jesús dice, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. ¿Sabes por qué hay muchas personas que un día están animadas y otras no están animadas? Porque posiblemente son cristianos confesionales. Yo creo en Dios, pero Dios no está en ellos. Ellos conocen a Dios y Dios no los conoce a ellos. Porque el que conoce a Dios, el Espíritu Santo obra en él y no lo deja. Porque sabe que cuando nos apartamos de Dios, nada podemos hacer. Vemos que las cosas que nos esforzamos tanto por lograr el éxito, se van derrumbando, se van deshaciendo. Y uno que dice, tengo que ir al lugar seguro, y ese es Cristo. En medio de esto, Judas, no el Iscariote, le dice, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Quién me puede ayudar a cambiar? Nadie. Solo Cristo, solo la presencia de Cristo. Cuando usted empieza a caminar los caminos de Cristo, a leer la palabra, no solamente se congrega, ora y lee la Biblia, usted ve el poder de Dios en su vida. Usted empieza a cambiar de adentro hacia afuera. El hipócrita cambia de afuera hacia adentro. ¿Sí se han dado cuenta? El hipócrita viene a la iglesia vestido de una manera, pero en su vida diaria viste de otra. El hipócrita se comporta de una manera cuando lo ven y en su vida diaria de otra. Pablo y Bernabé, queridos hermanos, no solamente eran pastores, eran creyentes enviados por Dios. Y ellos entendieron algo: nuestra vida es valiosa solo si comunicamos este evangelio. Seguir a Cristo significa vivir para Cristo, no es ser religioso.
Usted puede ser todo lo religioso que pueda. Puede orar en la comida, en el desayuno, en el almuerzo. Puede decir que es cristiano, pero si no aprende a obedecer a Dios por encima de todas las consecuencias que vienen, usted no es cristiano porque Dios no está obrando en usted. Los que habían creído, mis amados hermanos, con sus vidas van a ser testigos de aquel que los llamó a la salvación. Es que esta vida no importa. Esta vida mortal se está yendo todos los días. Su cuerpo se lo dice. ¿Quiénes se bañaron hoy día? Uy, ninguno. Yo me bañé por lo menos, ¿sí? Pero cuando uno se baña, las células se van cayendo, los cabellos se caen. Uno ve la muerte que nos está diciendo. Y algún día llegará, y qué bueno. Porque la muerte física es bueno que llegue. Pero queridos hermanos, hoy tenemos que aprender cómo ser testigos del reino de los cielos, de ese rey que vino en persona a rescatarte a ti y a mí. Dio su vida en rescate. Es tan triste que las personas, tú les predicas el evangelio y digan, sí, es chévere, pero todos sus proyectos tienen que ver con su vida y no con Dios. Hoy vamos a aprender lo que Bernabé y Pablo entendieron cuando fueron llamados como creyentes. ¿Saben a qué se comprometieron? A una sola cosa: a predicar el evangelio. ¿Cómo lo hicieron? Este es el título de la predicación: de tal manera. Tres puntos. De tal manera. Punto 1, predicaron. Hechos, capítulo 14, versículo 1 dice: aconteció en Iconio. ¿Se acuerdan que momentos antes, en el capítulo 13, ¿dónde estaban Pablo y Bernabé? Antioquía de Priscila. Ahora ellos están en su primer viaje misionero, así dicen los teólogos. Los teólogos, yo siempre digo, porque unos dicen una cosa, otros otra cosa, pero cuando uno estudia verso a verso es cuando uno entiende las escrituras. Ellos están ahora en otra ciudad en Asia Menor, y hay algo que es muy interesante que Lucas nos va contando, que no importa dónde estén, Pablo y Bernabé tienen una consigna: predicar el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Porque yo quiero que nosotros consideremos ¿qué es el evangelio? Nadie está hablando para preguntar. Muy bien, es la palabra de Dios, pero es que la palabra evangelio tiene una connotación que es buena noticia. Pero la buena noticia es hablar del reino de Dios y no de esta vida. Ustedes no van a encontrar en ningún texto de la Biblia que te dice que creer en Cristo es para que te vaya bien como mortal. No es para animarte a decirte, oye, tienes casa, carro, beca, y pare de sufrir. Todo lo contrario, te dice, tu vida continúa, pero predica el evangelio del arrepentimiento. Arrepentíos de vuestros pecados, creer en Cristo para su perdón y esperar su reino. Eso es lo que hacemos cada domingo. Es que las aflicciones de la vida, miren, voy a hacer un ejemplo. A usted le dan una mala noticia. Y uno cómo se siente triste. Ese día va a terminar, sea que soluciones eso o no lo soluciones. Y al otro día la vida continúa. Si haya resuelto el problema o no se haya resuelto el problema. Y si se resolvió el problema, al otro día tal vez viene otro problema. Por eso el Señor dice en su palabra, vive cada día, porque cada día trae su propio afán, su propio mal. O sea, hay personas que sufren por lo que no saben que va a pasar. ¿Sí? Una de esas es mi mamita. ¿Sí? Ayer yo no le pude contestar la llamada porque estaba muy ocupado.
Ya por la tarde hablamos. Ay, siquiera me respondiste. ¿Estás bien? Mamita, tú hablaste con Raquel, te digo que yo estaba bien, solo que estaba ocupado. Perdóname, pero es que de verdad me dolió la cabeza porque estabas preocupada por ti y yo estaba perfectamente. Ese es el que sufre por si acaso. Ay, es que no llegas, es que no me contesta, ¿qué habrá pasado? No sufras. Yo les digo, queridos hermanos, que el Evangelio nos da la seguridad que todos vamos a morir y que vamos a ir a la eternidad. ¿Para qué sufres? Aún si te dijeran hoy, te dan un diagnóstico médico adverso, solo hay dos posibilidades, que te sanes o que te mueras de esa enfermedad. Es práctico, pero uno sufre. Es que estoy enfermo, estoy mal. Y Pablo decía, él mismo lo dice, ustedes se enferman, yo no enfermo. Ustedes se cansan, yo no me canso. El Señor Jesús, con 33 años, uno lo ve durmiendo en una barca. ¿Por qué? Porque estaba cansado. Humanamente él se cansó. Y se quedó dormido y la barca estaba. Y todos los discípulos desesperados. Señor, no te preocupes, vamos a morir. El Señor, ¿qué les dijo? Cuando ustedes se angustian tanto por sus problemas, ¿no son de poca fe? Amados hermanos, Pablo y Bernabé tenían una consigna en su corazón: predicar el Evangelio. Miren, Pablo mismo le escribió a Timoteo en 2 a Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué quiere decir? Que uno predica en la casa y los hijos no se convierten. Uno predica en la casa, a veces el cónyuge que no es cristiano, porque pasa eso en nuestros hogares, no se convierte. Uno predica en el trabajo y los compañeros que uno aprecia no se convierten. Uno predica en la iglesia y lo extraño es que muchos de los que vienen acá no se convierten. Y uno dice, ¿será que estoy predicando en chino? Pero dice, sigue predicando con toda paciencia. Gálatas 6:6 dice, y al que se le enseña la palabra, comparta toda cosa buena del que le enseña. Y Colosenses 4:3, orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado. Pablo le escribe a la iglesia en Colosas, miren, yo estoy preso por causa de Cristo. Y cuando dice preso, es que estaba en la cárcel. Solo piensen, que le digan, el pastor Juan José está, ¿cómo se llama la cárcel de acá? ¿Modelo? No es un modelo, pero es la cárcel modelo, por predicar el Evangelio. Y que yo le diga, hermanos, no se desanimen, sigan congregándose, no falten, no lleguen tarde. Ay, alguno le cayó. Estos dos hombres, Pablo y Bernabé, buscan, mis amados hermanos, a personas. Y esto me parece interesante porque cuando nosotros tenemos sufrimiento buscamos personas para descargar todo nuestro sufrimiento, para compartir nuestro sufrimiento y para ver si nos alivian algo. Y lo que al final uno gasta, solo gasta dos cosas: tiempo, que es vida, y dinero, que es vida, y no soluciona nada. Pero Pablo y Bernabé tenían una consigna: predicar. O sea, ellos de tal manera predican como si fuera el último día de sus vidas, con pasión. Hace 8 días alguien me dijo, pastor, ¿se acuerdan? Yo le dije, estoy predicando y no estoy molesto. Me dijo, no, pero usted sí estaba molesto. No, yo no estaba molesto, pero sí estaba deseoso de que mi palabra les llegara al corazón, que los afirmara en la fe, que su importancia de su vida no sea este mundo. Este mundo es engañoso. ¿Por qué razón? Porque no somos perpetuos. Pablo y Bernabé iban a cada ciudad buscando grupos de personas, no para comer,
no para ir de fiesta, no para hacer amigos, no para compartir sus calamidades, no para hacer vida en sociedad. Un solo propósito tenía. ¿Cuál era? Predicar el Evangelio. Esa es la razón nuestra. Donde Dios te lleva es para eso. Si tú el próximo domingo no vas a venir y vas a predicar el Evangelio, ¡qué chévere! Vas con la bendición de Dios. Prepara un sermón de 1 hora, de 2. Predícale a tus familiares, a tus amigos. Pero no faltes simplemente porque sí. Pablo y Bernabé no estaban buscando ningún beneficio personal. Lo único que estaban haciendo ellos, entregando sus vidas por aquel que le dio vida, nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, lo único que cambia el corazón del ser humano es nuestro Señor. Aquí hay mujeres que están convencidas que pueden cambiar a sus maridos. Y hay maridos que están convencidos que pueden cambiar a su mujer. Yo no sé por qué Marquito se ríe, pero ten esa noticia. Tú no vas a convertir a Joana, ni Joana te va a convertir a ti. No te puede cambiar. ¿Quién nos puede cambiar? Es Dios por medio de su palabra. La palabra de Dios tiene poder para cambiarnos, porque ella penetra lo más profundo de nosotros y nos cambia de adentro hacia afuera y nos ayuda a tener esperanza y confianza. No hay otra cosa. El ser humano es engañoso y te dice te ama y te quiere. 5, 10, 20 años después, esa misma persona te deja por los mismos motivos por la cual se unió a ti. Los hijos que tanto nos amaban, que estaban desesperados de chiquiticos con nosotros, que nosotros éramos su todo. Es en serio, uno llega a la casa, ellos saben que tienen comida, dormida, vestido, y encima piden helado. Es en serio. Y me vas a sacar a pasear y vamos a ir al parque como si no existiera una vida del papá ni de la mamá, como si él no llegara cansado. Nunca dicen, ay papito, mamita, un tintico no querrás, te sobo los pies, te traigo agüita caliente, te quito los zapatos. Muy pocos son los hijos así considerados. No, a veces son tan frescos que piden la comida y se levantan y dejan el plato en la mesa. Se cambian y la ropa tirada. Amados hermanos, de tal manera predicaron estos hombres, porque conocían la buena noticia del Evangelio. Su prédica no era para saber quién tenía la razón. Ellos no llegaban a las ciudades como hay algunas personas que llegan para hacer disputas innecesarias. Un foro entre ateos y cristianos. No hagas eso. Un foro entre de una religión y otra religión para saber quién tiene la razón. ¿Saben? Pablo y Bernabé llegan a Iconio y buscan un lugar que ustedes posiblemente no saben qué es, una sinagoga. Michael, ¿qué es una sinagoga? No sé. Google sabrá. Una sinagoga es un lugar donde los judíos escogían, ¿para qué? Para estudiar, leer la palabra. Ellos se reunían en el nombre de Dios, pero no conocían a Cristo. Ahora, ¿por qué Pablo y Bernabé buscaban una sinagoga? Porque sabían que habían personas bien intencionadas, pero que no tenían la verdad. No tenían la verdad. Y esto es muy interesante. Ellos no buscaban estos lugares para contender, ni para promoverse ellos, para que digan, wow, ¿cómo sabes? Ellos buscaban estos lugares con un corazón lleno de misericordia. ¿Saben cuál era su mensaje? Que acepten al Señor Jesucristo. Cuando yo invito a alguien a la iglesia es porque yo le quiero presentar a Cristo.
que las canciones que nosotros cantamos, ¿sí? ¿Se han dado cuenta que nosotros cantamos? Yo no sé si alguno cuando estaba cantando cara a cara, o sea, cuando despierte de la muerte y esté cara a cara con el Señor Jesús, le diga: Señor, yo te estaba esperando, estaba emocionado. O: Señor, no creí en ti, rechacé tu iglesia, rechacé tu palabra, rechacé todas las ayudas que tú me enviaste. Porque hay algunos así, piensan que el dinero, el bienestar, los títulos, la fama, el poder les va a dar la paz de corazón. No, usted puede envejecer si quiere en un lugar lleno de paz, en una finca, con vacas, con caballos, con gallinas, con un clima cálido. Pero si está sin Cristo, sin iglesia, porque el cristiano tiene una iglesia, tiene una familia. Si usted no tiene una familia que hay en la tierra, donde usted los puede llamar hermanos, ¿cómo va a adorar en familia aquel que es Padre de todos nosotros? El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: estoy deseoso de comerme este pescado en la eternidad. Yo no sé si vamos a comer pescado allá o no, pero el Señor le dijo eso a sus discípulos. Les dijo: estoy deseoso de participar en la última cena. ¿Sabe quién se lo dijo? A sus allegados. No se lo dijo a todos los 500 hermanos que estaban creyendo ya en Él. Amados hermanos, Pablo y Bernabé llegaron a la sinagoga de Iconio para que acepten a Jesús como su Salvador, para que reconozcan en ese Antiguo Testamento que ellos leían sin sentido, que solo hay perdón en Cristo, para sacarlos de la ignorancia de su tradición religiosa hueca y mentirosa. Eso es amor. De tal manera ellos predicaron. Con qué pasión, con qué entrega, que el Señor les dio fruto a Bernabé y a Pablo. Y ellos vieron el poder de Dios. ¿Saben cuando uno ve el poder de Dios? Cuando una persona deja el mundo y dice: yo creo en Cristo. El único que me puede cambiar, dar paz es Él. El único que me está convenciendo. Por eso un acto de amor, de misericordia, es traerlos a nuestros hijos a la iglesia. Así no quieran. Porque solo en Cristo hay salvación y solo la palabra de Dios los puede convertir. Y si usted ya cree en Cristo es porque alguien fue usado por Dios para que usted persevere. Dese cuenta y solo recuerde el pasado. Mientras que usted perseveraba a no venir, otro perseveraba en traerlo. Y usted escuche y escuche, y un día Dios obró en su corazón y usó todo lo que usted ya sabía. Y Pablo y Bernabé llegan a la sinagoga y les dicen: oigan, ustedes entenderán esto, entenderán lo que significa el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento hablaba de Cristo, de cómo iba a venir, para qué iba a venir, dónde iban a nacer, quiénes iban a ser sus padres, cómo iba a morir, cómo iba a resucitar. Eso es extraordinario. Efesios 2:12: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es tan triste ver a las personas envejecer sin Dios, porque serán personas amargadas, tristes, solas. Todo el mundo abandona y solo le reparten miserias de amor. Gálatas 4:8: pero en aquel tiempo, cuando no conocíais a Dios, erais siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses. Eso es curioso. ¿Se han dado cuenta? Ayer las cantinas estaban a reventar. ¿Por qué? Porque tienen un Dios. El placer, la enajenación. ¿Sí sabe lo que significa la enajenación?
beben y se alcoholizan hasta perder la razón. ¿Y saben qué dice? Es que es para olvidar. Yo no conozco el primer alcohólico que después de que ya está entonado haya olvidado. Todo lo contrario, todo lo malo venía a su cabeza. Recuerda el pasado con puntos y coma. Y llora. Y se toma otro trago y llora, y se escucha música que le exacerba eso y llora. Y cada vez está más miserable y más triste. Porque en aquel tiempo, cuando no conocían de Dios, eran siervos de aquellas cosas que por naturaleza no son dioses. Queridos hermanos, solo por la predicación de la palabra seremos salvos de la justa ira de Dios, para que todos aquellos que hoy vivimos con fe podamos decirle: Señor, a ti te servimos, a ti te predicamos, tú eres la buena noticia. Si hay acá algunos sin Cristo, yo lo quiero invitar a que crea en Cristo. Posiblemente su sufrimiento no va a desaparecer, pero sí le aseguro algo: Dios obrará en su corazón para que vea que su importancia tiene que ver con llegar a la meta creyendo en aquel que pagó para el perdón de sus pecados. De tal manera predicaron. Y recuerden, ¿cuál es el primer resultado? Que muchos creyeron. Segundo punto, no creyeron. O sea, el título es de tal manera. Segundo punto, no creyeron. Aunque ustedes no lo crean, eso es así. Juan David, ¿de qué color es la pared? Blanca. Joana, ¿de qué color es la pared? Blanca. Tatiana, ¿de qué color es la pared? Es blanca. Todos vamos a decir que es blanco. Si yo les digo es azul, ustedes me van a decir: usted es torpe. En la sinagoga habían personas que conocían el Antiguo Testamento. Habían dos tipos de personas de acuerdo a sus raíces: judíos y no judíos. Pero todos tenían algo en común: creían que el Antiguo Testamento era palabra de Dios. Pablo y Bernabé van, les predican. Y les predican a Cristo y le dicen: ese Antiguo Testamento habla de Cristo para el perdón de sus pecados. Y ellos, ¿qué dicen? No creemos. Hechos capítulo 14, versículos 2 al 3. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Miren lo interesante, lo contextualizo. No sé si para usted es la primera vez que usted viene acá a la iglesia. Para algunos. O alguno me está escuchando por el internet por primera vez. Y nosotros le decimos: cree en Cristo para que tus pecados sean perdonados. Busca de Cristo, congrégate, afírmate, ora, lee, pide consejo. Y la persona no cree. Cree en sus viejas prácticas. Y no solamente eso, se enoja y se molesta y dice: ¿por qué me obligan? Porque aquel que te está predicando de tal manera, y esa palabra de tal manera está diciendo con todo su corazón, con pasión, porque sabe lo que le pasó a él. Yo sé que cada uno de ustedes que ya está en Cristo sabe lo que Dios está haciendo en su vida, cómo lo ha afirmado, cómo lo está cambiando de adentro hacia afuera. Y Lucas está señalando que el efecto que tuvo el mensaje entre los que asistían a la sinagoga es en que unos crean y otros no crean. Hay algunos que cuestionan, y todo aquel que cuestiona y que no cree causa división. Y no se queda tranquilo con su mal pensamiento.
incita a otros para indisponerlo. Y es como una herramienta o un instrumento en las manos de Satanás para mortificar, para dañar, para estorbar. Y saben lo curioso, y rechazan a Cristo no porque no entienden. Sí entienden. Normalmente el no cristiano, el no cristiano, ¿sí? Normalmente el no cristiano cree que es una buena persona y que no necesita de Dios y que no necesita congregarse y que no necesita esta palabra. Ellos creen que pueden sobrevivir solos y que todo lo que hacen es para bien. La gran diferencia entre el cristiano y el no cristiano es que el cristiano hace las cosas para su Cristo, para su Señor, para su Dios. El no cristiano hace todas las cosas y toma las decisiones pensando en Él. Él entiende que necesita un Salvador porque sabe que es pecador, sabe que tiene malos pensamientos, sabe que es una persona desleal, infiel. Yo le puedo comprobar a ustedes que la gran mayoría de nosotros somos infieles. Hacemos conversaciones en WhatsApp y las borramos. ¿Por qué? Ay, no, es para que mi pareja no se moleste. Pues si no lo debe saber tu pareja, es porque es algo malo, ¿o no? Tenemos amistades que no las podemos exponer. ¿Por qué? Toda amistad buena puede ser pública, ¿o no? Si no estás haciendo nada malo, ser desleal va más allá de no besar o de no acostarse. Muchos de nosotros adulteramos con el pensamiento. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando tenemos amistades románticas. No hacemos nada, pero permitimos que nos digan cosas bonitas, que nos den likes bonitos. Porque ese like, aunque no te pusieron te amo, te estoy pensando, significa eso. Y somos adúlteros. Queridos hermanos, el único que puede cambiar nuestro corazón es Dios por medio de su palabra, por medio del señorío de Cristo. La persona no cristiana que no quiere creer es porque ella dice, yo me quiero quedar así. Hay muchos que abandonan la iglesia para vivir sus vidas de fornicación, de adulterio, de vicios, de desórdenes. Y lo único que te dicen es, no tengo tiempo. ¿Pero por qué? Porque acá en la iglesia se denuncia el pecado, se incomoda la vida sin Cristo y se te llama que creas en Cristo. No es una vida religiosa. ¿Cuál es la vida religiosa? Que tú puedes ir el domingo a la iglesia, te dan un mensaje bonito, Cristo murió por ti, el Señor te va a sanar, el Señor te va a bendecir, el Señor te va a prosperar. Amén. Pasemos la bolsa y seamos felices todos. Pero es que la vida religiosa no es lo que quiere nuestro Señor. Quiere que cuando usted viva en su hogar, en la iglesia o en el estado, sea para Dios. Según de Corintios 2, 14, 16. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, aquellos de olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pablo y Bernabé sabían que ellos iban a predicar. Y el resultado al 100% perfecto, justo y bueno, es que unos crean y otros no crean. Y los que no crean sean esas personas que juzgan, que piensan que uno se les mete en su vida.
Oiga, pero si su vida cambia, ¿quién es el único beneficiado? ¿Quién? Obvio, es uno mismo. Si usted es un mejor mayordomo en su economía, ¿quién va a ser la persona que no va a estar endeudada? Usted. Si usted aprende a ser leal, agradecido, el único beneficiado va a ser usted. Esos son principios del reino de Dios. Si usted aprende a confiar en Cristo, usted aprenderá que todas las cosas son para bien. Juan 9:39, y Jesús dijo: yo no vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y para que los que ven se vuelvan ciegos. A través del Evangelio, el religioso será cada vez más religioso, y el salvo conocerá la verdad, y la verdad lo hará libre. Primera de Pedro 2:7. Este precioso valor es pues para vosotros, los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido en tropezadero. Usted hoy o se levanta y cambia su vida y aprende a confiar en Cristo, o va a ser como estos que no creen, que se convertirán en causa de problemas de división en el hogar, en la iglesia, en el Estado. La burla, el rechazo, la oposición se levanta cuando se predica a Cristo de aquellos que no fueron predestinados para salvación. La triste realidad de algunos que son enemigos de Dios, de su Cristo y de su iglesia. Mis amados hermanos, de tal manera predicaron, de tal manera no creyeron. Era claro, evidente. Pablo y Bernabé nos han mostrado en otros discursos que presentan a Cristo. Le dicen: mire, este texto apuntaba a Cristo, ese que ustedes crucificaron. Arrepiéntanse para el perdón de sus pecados. Vuélvanse a Cristo. Planeen su vida en modo Cristo, no en modo mi bienestar. El que quiere ganar su vida la va a perder. Y el que pierde su vida hoy por Cristo ganará el reino de los cielos. No es por mérito, es porque el Señor ya lo ganó en la cruz del Calvario. De tal manera, punto 3, perseveraron. Hechos 14, versículos 4 al 7. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos, otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiendo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, sí, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Hay dos cosas que me llaman poderosamente la atención. Cuando se levanta la oposición, ellos no quedan callados, no son silenciados. Queridos hermanos, ningún predicador bíblico de Dios se va a callar así te incomoda el mensaje. De hecho, lo que nos muestra en el versículo anterior es que ellos vieron: no creyeron, nos quedamos aquí, a ver si creen y a ver si entienden, y a cuidar de los que ya habían creído. ¿Eso cómo se llama? Perseverar. Queridos hermanos, ¿es tan fácil tirar la toalla? Los soldados de Cristo no somos así. Frente a la adversidad nos levantamos. Si nos abandonan nuestros hijos, nos levantamos. Si nos abandona la mujer, nos levantamos. Si nos abandonan los creyentes, no, los creyentes no nos abandonan. Los no creyentes nos abandonan, nos dividen, nos quieren destruir de adentro hacia afuera. No olvidemos, mis amados hermanos, que el Evangelio, cuando llega a nuestras vidas, hace una depuración. Yo no sé si alguien se acuerda, antes vendían los frijoles en costales. Entonces uno llegaba al tendero y le decía: deme 1 libra. Y el tendero iba por una cosita, una palita, y pum, sacaba y lo echaba en un periódico, en un papel especial. Y tú llegabas a la casa. Y la mamá, ¿qué hacía con los frijoles? Lo echaba en agüita y empezaba a escoger.
las pajitas, la basurita, buscar las piedritas y a dejar solo el frijol para comer. Eso se llama depurar. Yo me acuerdo que el arroz también hacía lo mismo. Mi mamá nos ponía el arroz en la mesa y lo ponía, y a buscar que todo lo que no era el arroz. Obviamente que había un arroz premium, siempre lo ha habido, más seleccionado, más trabajado, pero el que es pobre le toca escoger el arroz. Eso se llama depurar. El Evangelio ha venido a nuestras vidas para depurar, para hacer diferencia entre lo que sirve y lo que no sirve, entre lo que es útil para Dios, que es vaso de gracia, frente a aquellos que no son vaso de gracia. Juan 16:33. Palabras de Jesús. Estas cosas os he hablado para que tengáis paz. El Señor Jesús le dice a sus discípulos que Él le ha dicho cosas, y si usted quiere saber qué cosas, le hace Juan 16. Va a hablar de la salvación, va a hablar del reino de Dios. Dice para que tengan paz. Acá viene la parte difícil, donde se nos llama a perseverar. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hoy tal vez, querido hermano o hermana que me escuchas, hay problemas que te están trayendo aquí a Dios, diciendo: Señor, ya no sé qué hacer. No sé si es tu pecado, el pecado de otro, o las dos cosas. Ya no sé qué hacer. Estoy desesperado, no encuentro un rumbo. Yo te digo y te invito a lo que el mismo Señor Jesús dice: cree en Cristo para que tus pecados sean perdonados. No pretendas cambiar a tus seres queridos, sean tus hijos, tu cónyuge, tu padre, tu madre, tu pariente. Abandónate al Evangelio. Empieza a construir en el Evangelio. Esa es la roca de salvación. El mismo Señor en su palabra dio una metáfora. Aquellos que construyen en la roca que es Cristo, vendrá la lluvia, vendrán los ríos y tú estarás seguro. Pero aquel que construye en la arena, en el mundo, en la economía del mundo, en los títulos del mundo, en la fama del mundo, está construyendo sin Cristo. Y cuando venga la tormenta, cuando vengan los ríos, cuando te seas remecido, tu vida y todo lo que has construido se irá ahí. Porque construir sin Cristo es como recoger el agua con las manos entre los dedos. Si acaso te queda mojadita. Mateo 10, 34, 36. Y si tú piensas que mis palabras son muy duras, no escuches mis palabras. Escucha este texto. Mateo 10, 34, 36. Recuerda, el Evangelio vino a depurar entre lo que sirve y lo que no sirve. Y la salvación es de Dios, no del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Mateo 10, 34, 36. Ya lo tienen, para que no piensen. El Señor Jesús nuevamente está hablando con sus discípulos. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. Porque hay algunos que están en boca de la paz. No he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión. Johan, ¿qué significa disensión? En lugares opuestos. La disensión es ponerse en dos lugares opuestos. Yo opino una cosa, tú opinas otra cosa. Yo quiero una cosa, tú quieres otra cosa. Porque hay algunos que dicen: ay no, yo voy a la iglesia para que mi hijo, no sé, cambie, para que mi esposa cambie, para que mi esposo cambie. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y a los enemigos del hombre serán los de su casa, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Pablo y Bernabé sabían esto. Ellos no fueron a ser amigos, ellos fueron a predicar el Evangelio, y los que creían en Cristo, esos son sus hermanos, su familia. Los otros
sus enemigos. Y esto es duro. Queridos hermanos, eso nos pone en un solo camino. Lo importante es la salvación. Usted ama a un hijo, una hija que no tiene a Cristo, predíquele el evangelio. Usted tiene un cónyuge que ama y que no cree en Cristo, predíquele el evangelio. Usted tiene un padre y una madre, predíquele el evangelio. Y si el Señor tiene misericordia, miren, queridos hermanos, lo más hermoso es ver cómo Dios va añadiendo a la iglesia. Y una de las cosas yo le decía hoy al diácono Mario esta mañana, yo le decía, y espero que me comprenda el diácono, cuando yo lo conocí a él era mi enemigo. Cuando yo conocí a Cristo, él no quería las cosas de Dios. Hoy es más que una mano derecha. Es alguien que me puede escuchar, es alguien que yo lo puedo ver como un igual. Pero eso es poder de Dios. Mis amados hermanos, solo Dios puede convertir, solo Dios puede regenerar, solo Dios puede dar la salvación. Que ustedes vean a un hombre con la Biblia, llegar en la Biblia, dejar el mundo, pararse al frente y decirle, vamos a cantarle al Señor. Solo Dios lo puede hacer. Y eso me emociona. ¿Yo por qué predico y he dejado todas las demás cosas? Porque sé que solo la palabra de Dios. Y él en su momento no fue un día ni 2 días, fueron años. Y hoy yo puedo decir que si muero, mi esposa, mis hijos van a ser cuidados por él y por mis hermanos en Cristo. Y puedo decir que él me va a ayudar y me va a socorrer cuando yo lo necesite, porque es un hermano en Cristo. Hay que perseverar, hay que predicar de tal manera que las personas vean que tú eres un testigo de aquel que compró tu vida con su sangre. Es que no estamos en este mundo para ser amigos. No estamos en este mundo para pasarla bueno. De esa manera la pasamos bueno, sí. No estoy diciendo que estamos sufriendo y que tenemos que latigarnos y caminar de rodillas. No estoy diciendo eso. Pero estamos seguros que nos espera una mejor vida que esta vida. Esta vida de envejecer en una finca, sin enfermedades, sin nada, no es una buena vida si no está en Cristo, porque el juicio de Dios espera. La fe exige obediencia, sujeción, obras de justicia agradable a Dios. Y solo usted lo sabe si tiene una iglesia. Pablo y Bernabé fueron a cada lugar predicando el evangelio de Jesucristo, del reino de Dios. Ellos eran un equipo misionero, conformaron personas, era la labor de ellos. Miren, este es el caso particular de ellos, no es algo común entre todos, pero a todos Dios nos da una iglesia donde yo puedo decir, oiga, es mi hermano, mi hermana, es a quien yo veré en Cristo. De tal manera ellos perseveraron, que vieron el obrar de Dios. Acá la escritura dice que los que creyeron, ellos vieron que ellos hacían señales y milagros, señales y prodigios. El mayor prodigio que yo veo es ver cómo van llegando gente que yo conocía, que antes no quería las cosas de Dios y que quiere las cosas de Dios, y que invierte en el reino de Dios y que sigue adelante. Miren, solo piensen en ustedes. Si su familia les creyera, usted dice, wow, eso sí es un milagro, porque esa persona sí me conoce como soy yo. Sí sabe cómo soy yo cuando yo me enojo, cuando tengo celos, cuando me porto mal, cuando me pierdo. Que le crean sus parientes es un milagro de Dios, porque no te creen a ti, le creen a aquel que está obrando en sus corazones. Los ataques a la predicación tuvieron un efecto contrario en Pablo y Bernabé. Ellos no abandonaron la ciudad, no abandonaron la predicación, no abandonaron su encargo. Sin vacilación siguieron predicando y viviendo para Cristo.
La predicación nos llama a perseverar, mis amados hermanos. Y cuando tú prediques, el resultado que tienes que esperar es la depuración entre los que creen y los que no creen. Es así. Y te va a enseñar algo extraordinario, que Dios te va a poner al lado de las personas que Dios amó y que te pueden amar, que darán su vida para proteger tu vida. Eso lo veremos más adelante. Como conclusión, mis amados hermanos, ustedes tienen que saber que esta es la verdad. El Evangelio de Jesús divide, porque estará entre los que creen y los que no creen. Estamos llamados, mis amados hermanos, a unirnos como familia de Dios, aprendiendo a soportar el rechazo de aquellos que nos odian con todo su corazón y que nos desean destruir. El ataque de los que no creen están en medio de nosotros. Está en medio de nosotros. El rechazo al Evangelio, el rechazo a Jesús, a sus mensajeros, a su iglesia. Y no olvidemos que estamos en las manos de Dios como instrumentos vivos para ser testigos verdaderos de nuestro Señor, de su poder, de su gracia, de su misericordia. Hoy es el día, mis amados hermanos. Levántate, predica de tal manera. Muchos te van a rechazar. A esos encomiéndalos al Señor y entrégalos a Satanás. Pero persevera por aquellos que el Señor te está brindando la oportunidad de salvar sus vidas. No seas deudor de ellos. Predícales a tiempo, fuera de tiempo. Y aunque el mundo se levante para apedrearte, para matarte, no olvides, tu vida está en las manos de nuestro Dios. Romanos 14, 8, 9 y termino. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Amén. Amén. Pongámonos en pie. Vamos a dar gracias a nuestro Dios. Amado Señor, Padre, venimos en el nombre de Jesús. Gracias por tener tanta condescendencia con nosotros. Gracias por permitirnos escuchar tu palabra. Hoy habrán algunos que te creen y comenzarán a vivir consagrados a ti, predicando tu palabra, con palabras, con acciones, comprometidos, consagrados. Y habrán otros que causarán división, otros que no estarán conformes con traer su amargura, sino serán nuestros enemigos, nos abandonarán, nos dejarán. Y te rogamos por ellos, Señor, si tú tuvieras misericordia. Gracias, Señor, por nuestra iglesia. Gracias por sus miembros, por nuestros diáconos, por nuestros ancianos, por nuestros pastores. Afírmanos, Señor. Ayúdanos a perseverar, a pesar que el resultado no sea el que más queremos. Y, Señor, permítenos descansar, Señor, en todo lo que tú estás haciendo en medio de tu iglesia. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona nuestras rebeldías, nuestras negligencias. Hoy, Señor, ayúdanos a tomar nuestra cruz y seguirte. Ayúdanos, Señor, a dejar de pensar tanto en nosotros de manera egoísta. Y a pensar, Señor, que tú vienes pronto, que tu reino viene pronto, que estaremos contigo en la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.